Espero que hayan recibido muy buenas noticias en esta mañana. Qué hermoso, yo quiero invitarle allí donde usted está que abra su Biblia en Lucas capítulo 10. Hoy tenemos el mensaje titulado, ¿cómo se llama? Son como niños. Muy bien, quiero invitarle a que abra allí donde está su Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. Yo quiero pedirle a alguien de los que están en Zoom me ayude a leer estos versículos, así bien chévere, una voz bien poderosa como de trompeta que quiera proclamar la palabra del Señor en esta mañana. A ver, ¿quién dijo yo para que active su micrófono y empiece a leer? 10:21. 10:21, sí, 21 al 23, al 24. Yo. Perfecto, Johan. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo: Apártate, bienaventurados los que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde se está y tome su palabra, donde tenga allí la escritura, levántela al cielo y dígale: Padre, esta es tu palabra, Señor. Esta palabra que yo acabo de escuchar, Señor, es tu revelación, Dios. Y yo te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo siendo mi maestro. Enséñame, Señor. Yo la creo, yo la recibo y te pido ayúdame a ponerla en práctica. Invocamos tu presencia en esta hora, amado Dios, amado Espíritu Santo, y te pedimos que nos enseñes. Nos disponemos a ti, Señor, y a escuchar tu santa palabra, Señor. Habla, vivifica, renueva el espíritu de cada persona conforme a la necesidad. Yo te pido, Espíritu Santo, que a medida que tu palabra se exponga en esta mañana, tú puedas exponer cada vida, Señor Jesús, a tu revelación y transforme los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, muy bien. Cuando tú lees la escritura, generalmente hay cosas que te llaman la atención. Y yo creo que una de estas cosas que durante mucho tiempo nos ha llamado la atención cuando nos acercamos aquí y que a veces nos enseñan es precisamente esta palabra, aquellos que son como niños. Y es un ejemplo constante que nosotros hemos escuchado de aquellos que encuentran revelación de parte de Dios. Sin embargo, en esta ocasión Dios hablaba a mi corazón algo que me llevaba a conocer más de Él, a entender un poco más de las circunstancias que estaban pasando y cómo podemos realmente ponerlo en práctica en este día. Es muy llamativo de todo lo que yo estaba leyendo. Lo primero que empieza el versículo diciendo que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Creo que no aparece otro lugar en los evangelios donde diga que Jesucristo se regocijó. No solo que se gozó, sino que se regocijó. Me encanta, o yo me imaginaba de alguna u otra manera cómo Jesús se regocija, cómo Jesús era regocijándose, llamémoslo en unas formas más actuales, llamémoslo riéndose. Generalmente la Biblia nos enseña que Jesucristo lloró, que Jesucristo tenía sus emociones en algunos momentos reflejándose, y aquí nos vemos una emoción clara del Señor Jesús y es la alegría. Y yo me imagino a Jesús saltando, yo me imagino a Jesús. ¿Cómo es usted cuando se regocija? ¿Cómo somos nosotros? A veces nosotros se nos olvida, en cierta manera, el Jesús humano, el Jesús en cuerpo. Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre. Y entonces, en toda su humanidad, Jesucristo riéndose, alegrándose. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿qué llevó a Jesús en toda la Biblia a estar contento de tal manera que podía saltar o alegrarse en esa forma? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado regocijado? Sí, que se ha dicho, y qué gozo, estoy súper alegre, que haya salido de lo normal. No sé, pero pues normalmente yo recuerdo que
momentos que más he reído. Voy a contar algo aquí de las puertas para adentro. Sí, un poquito para adentro de algunos amigos míos. Espero que no se vayan a ofender. Algunos amigos míos, algunos deben de estar de pronto conectados, no sé, aquí no alcanzo a ver a todos los que están conectados, de pronto si cambiamos la pantalla, porfa, al collage completo. Eso, gracias. Es un momentico. Venga a ver, miramos. Uy, sí están, ¿no? Ahí está la familia Peña, ahí está Daniel Giraldo. A ver, volvamos otra vez a la vista. Sí están más de uno de los que están allí. En cierta ocasión, algunos amigos míos, entre ellos Oscar Peña, Daniel Giraldo y otros dos que no están acá, entonces no voy a hablar cuáles son. Estábamos hablando, tendían a venir a la casa, les tocaba venir a mi casa porque ellos estaban solteros y yo ya estaba casado, entonces venían a mi casa y nos poníamos a hablar, y reíamos mucho, muchísimo, era una forma extrema. Llegaba un momento, Oscar es bueno contando chistes, ahí una cuña para Oscar. Oscar es bueno contando chistes, pero cuando se unen todos, hasta Daniel Giraldo, hasta Daniel Giraldo fluye cuando todos nos unimos. Y recuerdo que empezamos a contar, al último nos reíamos, era de unas bobadas. Yo sé que a usted le ha pasado así, yo sé que a usted también le ha pasado, que después de tanto reír ya usted se ríe por bobadas, por cualquier cosa usted se ríe. Pero tal fue que Daniel Giraldo contó una historia de una maqueta, eso me acuerdo, de su supuesta maqueta en hojitas que el papá no le ayudaba. Pero cuando terminó de contarnos, reíamos tanto, literalmente, que a mí me tocó tirarme al piso para patalear de la risa. Y una de las personas que estaba allí dijo, no más, que me orino. Y después dijo, me oriné. Y se orinó, literalmente se orinó de la risa. Se orinó de la risa. Hay momentos en que la risa, el regocijo puede ser tanto que pueden llegar a estos extremos. Entonces, yo creo que de pronto a usted no le ha pasado en caso tal. No le voy a contar quién es, no es ninguno de los que están ahí, tranquilos. Pero fue uno de los casos que me acuerdo que me reí muchísimo, demasiado. Otro de los momentos que me acuerdo que me gocé mucho, en lo que uno habla a veces de que fue un gozo extraño, fue en un ensayo. Hace mucho tiempo ensayábamos una canción, se llama Canción Feliz. Usted de pronto ni la conoce, es una canción muy vieja, pero pues después la cantó Delirios y me empezaba a cantar y empezamos a ensayar esa canción. Dice, cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Dice así, es muy sencilla, pero de un momento a otro me cogió unas ganas de reírme y de reírme y de reírme, y me reí tanto que lo mismo, me tiré al piso de la risa. Esos son los momentos que yo me acuerdo de regocijo, de alegría. Ahora, no creo que estos momentos de Jesucristo haya sido tanto como para tirarse al piso y reírse de esa manera, pero sí puedo pensar en la alegría y la gracia que le daba Jesucristo, en la risa que le daba a Jesucristo y se gozaba y ¡wow! Y la alegría que le da, porque Él está recibiendo a las personas que había enviado y ve el éxito que han tenido. Estaba mirando yo anoche una cuestión de triunfos, de letreos. Y yo miraba, y en lo que yo miraba a la gente cómo iba a llevar a sus hijos a estas competencias, yo miraba la angustia de los hijos, pero mostraban también la angustia de los padres, cómo se angustiaban, y a veces más que los mismos que estaban allá participando. Y es la angustia de los padres cogiéndose las manos, mordiéndose las uñas, asustados. Y recordaba yo a mi esposa cuando Valerie iba a patinar, que salía, que estaba más estresada que el Valerie que estaba al frente en su presentación de patinaje. En las primeras presentaciones que tuvo, cuando estaba toda delgadita, si de pronto ustedes se meten en Facebook, en estos días hubo una actualización de eso y salía Valerie así de flaquita. Estaba como un palillo, chiquitica, en sus primeras presentaciones. Y yo miraba a mi esposa súper angustiada. Y es que muchas veces uno se angustia más de lo que están pasando los hijos. A veces que ellos mismos, yo no sé, porque a veces ellos se angustian y se les fue, pero a uno le quedó la angustia de seguir pensando qué estará pasando con ellos. Asimismo, cuando un hijo recibe un galardón, un premio, uno se alegra. Yo no sé si a usted le pasa, pero uno se alegra, uno se goza.
¿Qué alegría le da a uno cuando usted ve que aquellas personas por las que se ha estado forzando, en la que ha estado sembrando, obtiene un éxito? Le da a uno mucha, mucha, mucha alegría. La alegría que le da a un líder cuando ve que su discípulo empieza a predicar. Si usted ha sido líder, entiende lo que es. Que después de usted haberle enseñado, ve que ese se para y empieza a hablar, y empieza a enseñar, y empieza a predicar. Yo no le he dicho esto y lo voy a decir ahora en público. Pero me acuerdo la primera vez que predicó Daniela. Yo estaba sentado, predicó 15 minutos. Nadie se dio cuenta, pero yo estaba feliz por allá atrás, metido en un hueco. Yo las miraba como predicaba. Predicó 15 minutos, asustada, no había qué hacer, pero yo estaba feliz viendo cómo predicaba. Ayer miraba otra vez a Edison. Felicitaciones a Edison que predicó ayer. Qué bien, qué bonito lo hizo, mi hermano. Excelente, excelente palabra que compartió ayer. Hacía mucho anhelaba ver a Edison compartiendo la palabra, y qué hermoso fue ver la palabra. Yo me imagino que los más contentos eran don Juan y doña Ana por haber estado, pero gozosos, saltando de la alegría, felices de verlo. Lo entiendo. Si yo estaba contento, me imagino ellos. Cada uno de nosotros se alegra cuando ve ese gozo, ver a cada uno de ustedes cuando ha dado esa palabra, cuando ha compartido, verlos en los jóvenes. Yo veo a Angélica Espinosa compartiendo la palabra, levantando aquí, cogiendo el micrófono muchas veces y hablando, y yo me alegro y me gozo de una gran manera, porque ella era una de las que decía: yo no puedo hablar en público, me da miedito, no, predicar no. Y uno les empieza a ver cómo han crecido, cómo se han desarrollado, cómo se goza uno cuando ve que aquellos a los que les ha enseñado lo han hecho y están creciendo. Es un motivo de alegría grande que no se puede a veces explicar. Es un gozo que aquellos que son padres lo pueden entender. Ver que un hijo logra algo. Yo me gozo desde que veo que la chiquitica, que Abby puede decir algo. Un día chiquitica por allá acostada, ya durmiendo, salió, casi no puede ni hablar, y salió con unas palabras diciendo lo siguiente: papá, amo. ¡Ah! ¿Qué dijo? No dijo más, solo dijo una vez: papá, amo. Pero con eso le da a uno una alegría: papá, amo, vea. Empezó a hablar, empezó a decir cosas, empezó a pronunciar unas palabras, y lo primero que dijo: papá, amo, por allá junto, en palabras unidas. Qué hermoso es ver eso. Entonces, yo puedo entender en alguna manera el regocijo humano, llamémoslo, que Jesucristo tenía en esos momentos en su corazón. Ahora usted me va a decir, pero era Jesús, sabía. Vamos a analizar el asunto y te vas a dar cuenta por qué pienso que Jesús se regocijó de una forma especial en estos momentos, con una alegría que le sobresalía, y decía: ¡wow! ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¡Ah, qué chévere a ver esto que está pasando con ustedes! Y yo quiero que nos volvamos al empezar el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, porque ¿qué llevó a Jesús a regocijarse? ¿Qué llevó a Jesús a decir que todas estas cosas Dios se las ha entregado a los que son como niños, se las ha revelado a los que son como niños? Vamos a ver por qué. Capítulo 10, versículo 1 dice: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Aquí es donde quiero que nos concentremos. Dice: después de estas cosas, el Señor envió a otros 70. Algunas traducciones dicen 72. El Señor envió a otros 70. ¿Quiénes eran estos otros 70? Lógicamente eran discípulos de Jesús, de los que lo seguían, pero no eran los apóstoles. Recuerden que dentro de los discípulos, que eran bastantes los que seguían a Jesús, él designó a 12 para ser apóstoles. Y dice: después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Allí es donde tenemos que centrarnos en esta mañana. ¿Después de cuáles cosas? Jesús, en el capítulo 9, antes de enviar a estos 70, había enviado ¿a quiénes? A los 12, a los apóstoles. Antes de enviar a los 70, Dios había enviado a sus apóstoles, a los que estaban más cerca de él, y los envió y les dijo algo muy parecido a lo que les dijo a los 70. Les dijo: vayan, prediquen el reino, sanen enfermos, expulsen demonios
y vayan de dos en dos. Y fueron, y cuando volvieron, volvieron con gozo y alegría. Pero sin embargo, aquí pasa algo. Después de esto, Jesús se los lleva a orar y se van a orar y los persigue una gran multitud y viene la multiplicación de los panes, les da la predicación y viene la multiplicación de los panes y los peces. Recuerden ustedes muy bien esa historia. Ellos ven la multiplicación de los panes y los peces. Después de esto pasan a un nivel todavía mayor. Jesús escoge a 3 de ellos, Jacobo, Pedro y Juan, y se los lleva a un monte. Y en el monte él empieza a hacer algo. Yo he pensado, ustedes han escuchado la transfiguración. ¿Cuál es el milagro que vieron allí ellos? Vieron a Jesús manifestado en gloria y vieron a Moisés y a Elías que aparecían ahí. Eso es lo que pasa en el monte. Jesús les había preguntado a ellos quién decía la gente que era él. La gente decía que era Juan el Bautista, un profeta, pero ellos le dijeron, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Sin embargo, él les dice, es necesario que yo muera. No entendieron eso. Y aquí en la transfiguración, Jesucristo se muestra en toda su gloria, como enseñándoles, yo sigo estando en toda mi gloria, yo sigo siendo el rey, pero es necesario que vaya a la cruz. ¿Cuál es el milagro que pasó allí en ese monte? Haciéndole un paréntesis. El milagro, leía un estudio, decía, el milagro realmente fue la pausa del milagro que realmente estaba pasando. Porque Jesucristo podría revelarse en toda su gloria siempre. El milagro era que tenía apariencia siempre de humano, pero Él estaba siempre en toda su gloria. Y Él sigue siendo rey y seguía siendo rey, aunque fuera la cruz. Allí mismo ellos descienden, después de haber visto semejante milagro de Jesús en gloria y que se aparecieran Moisés y Elías. Y aparecen ellos ante una situación de una liberación. ¿Pudieron hacerlo ellos? No, ningún discípulo había podido hacer esa liberación. Ninguno. Y Jesucristo dijo, pero ¿por qué siguen teniendo tan poca fe? Y dice, y expulsa al demonio. Entonces después le preguntan los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Le dicen, por vuestra poca fe. Es por eso. Ahora, Jesucristo da ahí unas cosas para que usted pueda mejorar, algún estilo de géneros, ok, oración, ayuno. Pero realmente el punto que dice él acá es por vuestra poca fe. Había un problema que estaba empezando a ocurrir en los 12. La falta de fe, la falta de confianza. Y vuelven ellos, y como ya Pedro había subido, había sido con Juan y Jacobo, empezó a haber una discusión entre ellos de quién sería el mayor. Aquí ya pasaron a otro nivel. ¿Quién será el más alto? ¿Quién será el ministro más alto? Yo soy como el apóstol más importante porque debe estar entre los 3, Jacobo, Juan y yo, porque yo soy Peter y usted sabe, a mí Jesús me sube a cada rato al monte. Los otros no, nosotros fuimos los que nos quedamos acá abajo. Además Andrés fue el primero que lo trajo. Y empezó a haber una discusión entre los 12 de quién sería el mayor. Y Jesucristo aparece aquí con la primera enseñanza acerca de los niños. Y él dice que llamó a uno de los niños que había por ahí cerca, lo trajo, no lo llamó, fue y lo trajo. El verso del capítulo 9, verso 47, dice, Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, ellos responden de la siguiente manera. Respondiendo Juan específicamente dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pensemos en esto. Acaban de estar enchicharronados con un demonio que no han podido expulsar. ¿Sí? Y le están prohibiendo y ya le están prohibiendo a otro que sí pudo expulsar demonios a que no lo haga. ¿Ok? ¿Estamos viendo lo que está pasando en el corazón de ellos?
está viendo como estamos teniendo que en sus corazones hay un conflicto de que quieren ser más grandes, de que quieren ser más altos y de que quieren tener la autoridad de prohibir a este lo que haga y a este lo que no haga. El problema es que en la iglesia no se trata de posiciones. En la iglesia no se trata de conocimiento. Y Jesucristo se goza precisamente de algo que está pasando, y es con los 70, no fue con los 12. Ahí es donde vamos. Quiero que continuemos, no se vaya a perder el hilo. Vamos a continuar en el capítulo 10. Entonces, después de estas cosas que estaba pasando con los 12, y eso que no le he contado la otra, la última que pasó ahí después, si usted la quiere leer, es que llegaron a una ciudad y no los recibieron y entonces dijeron: Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. No han podido expulsar un demonio y ya quieren orar para que consumiera una ciudad. Sin embargo, Dios le dice: ustedes todavía no entienden de qué espíritu son. Y se viene y se vuelve a los 70. Y aquí es donde aparecen los 70. Entonces, dice, después de estas cosas, capítulo 10, versículo 1, el Señor designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verso 3. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquiera ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid: aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Los sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Y miremos el verso 17 de una vez. Regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto fue lo que pasó antes de que Jesús dijera que en esa hora se regocijó y se superalegró. Vamos entonces a analizar el punto. Jesucristo dijo que los que son como niños, se gozó porque vio en estos 70 un corazón de los que son como niños. Imagínense ustedes que los discípulos, los apóstoles principales, estaban todavía batallando en sus corazones, en tener ese corazón, en ver cómo podían ser como niños, tanto que Jesús tuvo que traerles un niño y enseñarles: mire, sean así. Prácticamente esta es otra enseñanza. Hey, 12, como los 70, miren, son como niños. Necesitamos renovar ese corazón. Ustedes que van a estar al frente necesitan renovar ese corazón. Qué hermoso es entender que Él se regocijó por ellos. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a estos 70 a tener un corazón como niños? ¿O qué nos refleja acá la palabra que pudieron tener un corazón como niños? Lo primero que nosotros vemos es lo que Jesús les está diciendo que hagan. Y yo quiero que aquí, por favor, nos concentremos, porque estamos llegando al corazón en esta mañana de esta palabra. Miren, el Señor designó a otros 70. 70 no es un número muy famoso, ¿cierto que no? ¿Cuántos dicen los 70 cada rato? No, casi no. Generalmente lo que más decimos son los 12, los 12, los 12, ¿cierto? Ese número sí que es famoso. Es más, usted puede hasta saberse el nombre de los 12. A ver, ¿quién me dice el nombre de los 12 apóstoles? A ver, ¿quién está por ahí bien pilo que me diga el nombre de los 12 apóstoles? Al menos de 10, a ver, de los famosos, a ver. A ver, ahí en Zoom, a ver. ¿No? ¿Ninguno? A ver, ¿quién? Dígame unos nombres, a ver, al menos uno, a ver. Dígame un nombre, a ver, de un apóstol. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Ah, Oscar, hágale. Diga nombres, a ver. Buenas.
no me lo sé en orden, ¿no? Pero entonces está Juan, Andrés, Pedro, está Mateo, está Mateo el publicano, ¿no? Está Judas Iscariote, está Judas, el otro Judas, pues, el hermano de Jesús. Estaba, ay, ya se me olvidaron los otros. A recordarlos los otros. No, esos no son discípulos. Está, no, Santiago tampoco. Mateo, Andrés, Juan, Pedro, Judas, el otro Judas, Jacobo, y no, ya me toca recordar los otros, ya no me acuerdo más. Ok, Santiago y Jacobo son los mismos. Y hay dos, Santiago y Jacobo son los mismos. Hay dos Santiagos, hay dos Jacobos. Muy bien, hay Simón el celote. Muy bien. Dale, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro de los nombres que los que falte? A ver, ahí prácticamente están todos. Pero bueno, en fin. Bartolomé dice por ahí. Muy bien. El caso es que nosotros definitivamente entendemos, fácilmente podemos llegar a la conclusión de saber quiénes son los 12, quiénes eran los 12 apóstoles, y podemos saber el nombre de ellos, pero definitivamente no sabemos cuáles eran el nombre de los 70. A ver, dígame algún nombre, al menos uno de los 70. ¿Alguien se sabe alguno de los nombres de los 70? ¿Sí? ¿Alguien sabe alguno de los nombres de los 70? A ver, nadie. ¿Cierto? De los 70 nadie sabe. El 1, el 2, el 3, no habían. Del 70 no sabemos el nombre. A veces no es necesario para exaltar a Dios y para levantar su nombre y para cumplir la obra y para hacer lo que se tiene que hacer, estar entre los más famosos. A veces de pronto entre los de más abajito, por allá en los 70, se puede cumplir la obra de Dios y hasta menos peligro, porque en los 12 había un Judas. Nunca supimos de un Judas entre los 70, ¿no? En cambio, entre los 12 sí había un Judas. Entre los 70 todos estaban juiciositos. Todos estaban con el corazón bien firme. Pero bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es en cuanto a el corazón como niños, es a no tener un corazón orgulloso. No es un corazón que está sediento por fama, que está sediento por ser renombrado. Es un corazón humilde, que quiere hacer las cosas para Dios con todo su corazón. Entonces, mira que los niños en esa cultura, uno, no se veían amenazantes. En aquel tiempo los niños ahora tienen un nivel más alto, la protección de bienestar familiar y demás, pero en aquel entonces no había bienestar familiar, en aquel entonces no había nada de eso. En aquel entonces, en aquella cultura, un niño era algo muy abajo, muy por debajo. Los niños estaban por debajo de las mujeres y las mujeres estaban pero muy por debajo de los hombres. Entonces imagínense en el nivel que estaba como niños. Cuando Jesús toma a un niño, está llamando a uno de los estatus más bajos en cuanto a las personas. Entonces, aparte de que estaba llamando a una persona de muy baja importancia, usted mira a un niño no es amenazante, un niño no le causa a usted el más grande susto de que me va a pasar algo, de que me va a hacer daño. Usted un niño no lo ve preocupado por el estrato social, ni por las deudas, ni a un niño lo ve usted drogado allí por las ganas del éxito o por la ambición. Entonces, aquellas cosas con respecto a los niños, no nos enseña todo, pero sí nos enseña una buena cantidad de cosas. Entonces, podemos entender, para empezar, escríbela ahí, número 1. No hay un deseo de ser alabado o un reconocimiento. Entonces, lo que queremos tener para empezar es que en aquella persona que tiene un corazón como niño, el deseo de ser reconocido o el deseo de ser alabado debe estar ajeno a nuestra vida. Debe estar ajeno a nuestro corazón el deseo de reconocimiento o ser alabado. Si tú eres una de las personas que está en la iglesia para ser reconocido, que estás buscando estar en la alabanza para que te conozcan, o salir en las predicaciones, o salir a través de
ese no es el deseo del corazón, ese no es el corazón de un niño, ese no es el corazón que uno quiere. Para aquel que es discípulo de Jesús, el deseo de ser alabado, reconocido, debe ser quitado de su vida. Hace un tiempo yo hablaba con una persona, un muy buen músico, que recordaba incluso hace creo que 8 días, un muy buen músico que estaba frustrado porque no había alcanzado todavía renombre o fama, y era un músico muy bueno cristiano. Y él decía, no, es que yo he intentado esto, estuvo en un grupo muy bueno, con muy buenos músicos, estuvo en otro, y desarrollaba, hizo grabaciones, pero nunca se volvió famoso, por decirlo así. Y se sentía frustrado por eso. Ahí radicó el primer problema. Estaba buscando la fama, y cuando alguien busca la fama se le esquiva, se le corre, le huye. Si usted está buscando ser famoso en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en cualquiera de las redes, muy seguramente la fama le va a huir. Porque cuando más buscamos la fama, más huye. Porque cuando más queremos ser los primeros, terminamos siendo postreros. Pero cuando nuestro corazón empieza a ser humilde, sencillo, y queremos levantar el nombre de Dios, queremos exaltar su gloria, el resto viene por ñapa, y si no viene, pues no importa, pero usted está haciendo lo que necesita, usted está haciendo en su corazón lo que debe hacer, y ese es un corazón de niño, un corazón de 70 o 72, un corazón de aquel que no quiere reconocimiento, de aquel que busca hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos es que la obra en estos 70 que no buscaban reconocimiento fue tan fuerte que Dios, Jesús, dice que cuando ellos fueron a hacer la obra, vio que Satanás caía como un rayo. ¿Qué significa esto? Que cuando alguno de nosotros tenemos un corazón de querer que Jesús sea reconocido, de que el reino de Dios sea reconocido, que no a mí sea la gloria, sino que a su nombre sea la gloria, de que sea reconocido el Señor y no nosotros, el enemigo cae como un rayo. ¿Qué quiere decir eso de que cae como un rayo? ¿Usted ha visto un rayo? ¿Ha visto algún rayo una vez? ¿Cómo son los rayos? Caen rápido, rápido. Esa es la forma. ¿Qué es que el enemigo caiga como un rayo? Que cae rápido de las vidas, que las vidas son liberadas rápido, que las cosas son transformadas rápido. Mira esto, y quiero que lo analices. Cuando tú lees el capítulo 10, lo que Jesús les mandó a ellos hacer fue a predicar el reino de Dios y les dio autoridad para sanar. Tú no lees que le hayas dado autoridad para expulsar demonios como había pasado con los 12. Sin embargo, llegaron contentos diciendo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, Dios los respaldó más de lo que ellos tenían aparentemente para hacer. Y esto es lo que a mí me encanta. Un corazón que es como un niño, Dios lo respalda más de lo que aparentemente ha sido incluso comisionado para hacer. Le da un respaldo mayor. Y quiero que volvamos a recordar. ¿Recuerdan a los 12 batallando con un demonio? ¿Recuerdan a los 12 diciéndole que le prohibieron a uno que estaba expulsando un demonio? Ahora recuerden a estos 70 expulsando demonios en el nombre de Jesús y recibiendo la unción de Dios para eso. Óyeme, tú no necesitas hacer un curso teológico para expulsar demonios o para orar por los enfermos para que se sanen. Tú no necesitas hacer 5, 6, 7 años de estar aprendiendo de una y otra cosa para desarrollar estas cosas. Tú necesitas es un corazón como niño, un corazón que haga lo que Dios le dice. Ahora vamos a ver qué más pasa en cuanto a estos corazones. Dice así, les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo primero que Jesús les dice acá a los 70 es, la mies es mucha. Aquel que tiene un corazón como niño, lo primero que hace Dios es revelar la necesidad. ¿Ok? Quiero que tú lo escribas ahí. Dios revela la necesidad. Dios revela la necesidad a aquellos que tienen un corazón como niños. Dice, la mies es mucha. La mies es mucha,
La mies es mucha, hay cosas que se necesitan. Mira, tú tal vez estás en tu casa y te has dado cuenta que de pronto hay algo que se dañó. Ya Dios te reveló la necesidad. ¿Qué es lo primero que hay? Primero, tal vez tú no sabes ni que hay una llave que está goteando, pero un momento a otro tú vas y cierras la llave y la llave está goteando y te das cuenta que está goteando. La necesidad ya la has visto. Y de ahí en adelante empiezan a pasar otras cosas, pero hasta que alguien no cambie la llave, pues la necesidad no se va a suplir. Pero Dios generalmente muestra la necesidad a aquellos que tienen un corazón como niños. Cuando tú estás en la iglesia, tú llegas a la iglesia acá y de pronto te sientas y miras hacia el techo y dices, uy, se fundió un bombillo, terrible que no lo cambien. ¿Recuerdan esa historia? La necesidad la muestra, sí, falta un bombillo. Y podemos ver en muchas personas que tienen esa necesidad y Dios te la muestra. Mira, está solo. Mira, está angustiado. Mira, tiene problemas con droga. Mire, tiene problemas con soledad. Mire, tiene problemas con suicidio. Mire, tiene problemas con muerte. Dios muestra la necesidad y Jesús aquí les muestra la necesidad. Hay mucha mies para recoger. Hay mucha mies. Pero ¿sabe cuál es la otra necesidad? Hay pocos obreros. No hay casi obreros, no hay casi gente que trabaje. Y ellos tenían un corazón como niños y Jesús les dice, oren. ¿Qué les manda hacer Jesús? Dígalo conmigo fuerte, codea al que tiene al lado allá y dígale, orar. Orar. Oremos. Entonces, Oremos. muy bien. Entonces, cuando tú ves una situación difícil, cuando tú ves una necesidad en medio de este tiempo, sea financiera, sea sentimental, sea física, en tu vida o en cualquier otro lugar, lo primero que debe hacer una persona que tiene un corazón como niño es orar. Porque Dios empieza a mostrarnos la necesidad, pero inmediatamente hay una necesidad, debemos ir corriendo a orar. Corriendo a orar. Si tienes un corazón como niño, debes aprender que necesitas depender de papá en oración. Indispensable, fundamental, la oración. Muchas veces las necesidades incluso se nos revelan más cuando oramos. El Señor te muestra, mira, pasa este problema económico, es por causa de esto, esto y esto. O esta persona tiene este problema con su salud por esta y esta y esta causa. O el Señor te muestra aún más, está pasando estas situaciones en el hogar y de división porque hay esto, hay una infidelidad en camino, hay un adulterio, hay una pornografía. Dios te empieza a mostrar en la oración, Dios revela cosas en la oración. Y entonces el Señor les dice, muchachos, hay una necesidad, oren. Y ellos juiciosos oran para que el Señor envíe ¿qué? ¿Qué les dice el Señor? Oren para que envíe gente que pueda suplir esa necesidad. ¿Le ha pasado a usted a veces eso? A mí me ha pasado. Padre, en el nombre de Jesús, tal persona tiene necesidad, Señor, ábrele puertas, haz un milagro. Y lo oramos y empezamos a conocer la necesidad. Señor, mueve Dios el corazón de personas para que lo hagan. ¿Sí lo han hecho ustedes alguna vez? ¿Han orado eso? Padre, mira, esta persona está pasando por un problema financiero, está teniendo problemas en estos momentos, no tiene cómo pagar tal cosa, no tiene para la comida. Señor, trae personas, mueve el corazón de gente para que le responda. Y aquí pasa algo bien gracioso, porque mire lo que dice después. La mies a la verdad es mucha, los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Y qué dice el verso 3? ¿Qué dice el verso 3? A ver, los que tienen la Biblia ahí. ¿Qué le dice ahí el verso 3? ¿No? ¿Ninguno? A ver, alguien. Y de aquí yo os envío, como corderos en Ok, ahí nomás, perfecto. Id, que yo los envío. ¿Saben qué es lo gracioso? Que nosotros empezamos a orar para que Dios levante personas para que envíe. ¿Y a quién envía el Señor? A nosotros. A nosotros. Precisamente cuando Dios muestra una necesidad y nos lleva a orar y nos lleva a pedir que venga gente a que responda, Dios nos envía. Nos dice, bien, mijo, ese es el corazón de un niño. Ya tú estás orando por la necesidad, estás orando por obreros, voy a responder, te voy a enviar a ti, eres tú. Entonces tú ves la necesidad, falta un bombillo. Ay, Señor, envía a alguien que responda con ese bombillo. Y el Señor dice, amén, ve y trae el bombillo. Esa es la respuesta graciosa que Dios a veces nos da. Yo sé que muchas veces usted ha visto necesidades en la iglesia,
Y usted ha visto, no, pero es que yo veo que es que eso falta tal cosa, y Señor trae a alguien. ¿Y qué Dios le dice? Bueno, mijo, hágale. Es el momento de que usted desarrolle estos, de que usted empiece a hacer las cosas en la iglesia. No, es que aquí falta es alguien que ayude con los ujieres. Mire esto que está aquí. No, entonces el Señor lo que está mandando en el nombre de Jesús, Padre, trae ujieres que tengan un corazón dispuesto a barrer. Y el Señor te dice, he aquí la escoba, toma, mijo. ¿Ok? Dios nos envía, y eso es un corazón como niño. Un corazón como niño es aquel que está atento a la necesidad y a orar. Y que en el momento en que ha orado, mira, cuando Él está orando, envía obreros, está orando por Él mismo, envía obreros capacitados, está disponiendo el corazón, no está poniéndole 5 niveles de teología. Hace unos días hablaba con una persona que me decía, y de pronto quiero aclararlo hoy para que no haya una mala interpretación en cuanto a lo que enseñamos en la iglesia, que me decía, no es posible que yo tenga que, yo eso no entiendo muchas cosas de teología, no tengo que yo hacer entonces esos niveles para poder servir. No, aquí las personas no sirven porque hagan niveles de teología. La teología no sirve para aprender, para crecer, ok. Puede ser una buena herramienta y es bueno que lo hagas. Es edificante, te ayuda, te instruye, te da buenas herramientas. Pero lo que se necesita es un corazón. Y de antemano sabemos que hay muchas personas que han servido en la iglesia y sirven en la iglesia sin hacer cursos de teología, ¿o no? Hay más de uno aquí que sirve sin que haya hecho escuelas. A veces ni han hecho el post y sin embargo sirven. Así que no es indispensable ni es un requisito para servir hacer ninguno de los cursos de teología. Ahora, es por obediencia, si es bueno que usted lo haga y aprenda y reciba. Si no pasa los niveles, si pierde un examen, ok, hermano, no se eche cargas encima que no queremos que nadie se ponga, porque no son necesarias. Lo que necesitamos realmente es que tengamos un corazón como niños de confianza llenos en el Señor y que podamos obedecer. Mira lo que pasó acá. Quiero seguir leyendo. Entonces, en la oración Dios te muestra la necesidad y te muestra los pasos a seguir, el camino que debes dar. La mies es del Señor y toda esta obra es del Señor. Entonces ya aprendimos nosotros que no debemos de buscar un reconocimiento en nuestra vida, en nuestro estatus, y que lo que debemos hacer inmediatamente es orar para que haya respuesta. Pero entonces el Señor les dice, vayan, yo los envío, y te da una buena palabra para que te entusiasmes, como ovejas en medio de lobos. Rico, ¿cierto? Te envío como ovejas en medio de lobos, ya lo hemos estudiado, es como decir, te envío como canario en medio de gatos. Eso es casi muerte segura. En otras partes de la Biblia nos enseña la palabra que para defendernos de esto debemos defendernos con la astucia de palomas y con la astucia de serpiente y con la sencillez de palomas. O sea, que la astucia nos guarda, que parecemos como los demás, pero no, porque en nuestro corazón seguimos siendo enamorados de Dios, con la sencillez de niños, apasionados por Dios. Y Jesús les da unas instrucciones. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No llevéis ni alforja ni calzado. ¿Saben lo que es llevar una bolsa? ¿Saben lo que es llevar una alforja? Cuando tú tienes plata en el bolsillo y te vas a hacer una visita en un lugar, hablemos de un lugar donde yo vivía y que era muy difícil, como Zona Roja, y te vas a hacer una visita al Rocío, hermano. Entonces no es muy sabio, ¿cierto? Es mejor dejar la bolsa, ¿sí? Quitarse esas cosas. Muchas personas dicen, me voy a hacer una visita para allá y se llevan el iPhone, yo no sé qué, el último de moda, y andan asustados con su iPhone porque ni siquiera puede andar con su iPhone en el bus, en el Transmilenio. Mi hermano, si va a ser para compliques, es mejor que deje su iPhone para que no se desconcentre. ¿Qué nos está diciendo aquí entonces el Señor? Enfoquémonos. Lo siguiente que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que queremos. Enfocarnos. No lleves alforja, no lleves demás cosas. Si tú ves que vas para hacer una visita, yo me voy en carro y allá no tiene ni en dónde estacionar el carro y va a estar más asustado de asomarse por la ventana a ver dónde está el carro que de estar predicando lo que Dios te mandó, es mejor que te vayas en bus.
¿ok? Cerciórate de antemano en lo que tienes que hacer, pero que no sean las cosas un impedimento para buscar a Dios. No es que el pico y placa, no es que, y si va a ser un impedimento, debemos despojarnos de aquello que se está convirtiendo en un impedimento para hacer la obra de Dios. Y eso fue lo que les digo, muchachos, alforja. Muchachos, alforja. 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 Y entonces, la alforja, aquí en la palabra y la bolsa, simbolizan aquellas cosas que tenemos que dejar en la obra de Dios. Y hay cosas que tú y yo tenemos que dejar. Y definitivamente el que tiene un corazón como niño a veces suelta esas cosas. Señor, te entrego las cosas, no voy a irme acá con alforja, no voy a llevar cosas que me pesen de más, Señor. Aquí está mi corazón para ti, haz lo que tienes que hacer. Y lo siguiente que le dices, no saludéis a nadie por el camino. ¿Por qué no saluden? Porque lo desenfocan. Aquí está lo mismo que estamos tratando. Lo desenfocan. Tú cuando estás corriendo, si estamos en una batalla, en una carrera, cuando tú estás corriendo en una carrera y vas caminando y vas corriendo en el estadio y corres y es una carrera que te lleva tiempo y te cansas, vas a tener personas que van a estar apoyándote y vas a tener personas que no te van a estar apoyando. Esa fue una pausa en la carrera. Y entonces tú estás corriendo, y vas corriendo, y vas corriendo, y van a haber personas en el estadio que te están apoyando. A ver, ayúdenme las personas del estadio. Apoyando la carrera. Pero van a haber otras personas que te van a estar chiflando. A ver, apóyenme a algunos. A ver, apóyenme a algunos. Chiflen. A ver, los que no están apoyando. A ver, activen sus cámaras. Activen sus audios. Eso. Entonces van a haber unos que dicen, sáquenlo, úchale, sáquenlo. Y yo corriendo, no me voy a detener allá, ¿qué les pasa? ¿Por qué me aúchan? ¿Por qué me aúllan? Vayan allá, así como muchos hablan con groserías y todo, que no, a mí no me molesten. Sí. Mientras pasa eso, y yo me detengo a eso, ¿qué ha pasado en la carrera? Pues todo el mundo me pasó y me ganó. Yo no me puedo dejar distraer porque me hablen mal. Porque cuando pongo mi oración en Facebook, se empiecen a burlar de mí, o me digan, vaya, duérmase, o me digan, cállese, o me digan, ¿qué le pasa a usted? Más bien póngase a hacer otra cosa, mándeme fotos diferentes, mándeme. Usted no se aúcha ni se pone a pelear con la gente allí, pero tampoco estoy corriendo, y me empiezan a hablar bien y yo, ay, gracias por lo que me dicen, tan lindos. Gracias por ese apoyo. No, gracias por su alabanza. Qué lindo todo lo que me dicen. No, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ay, qué lindo que hablan bien de mí. Tampoco me detengo a eso. Ni me detengo por alabanzas, ni me detengo por insultos. No me detengo por nada. Porque los halagos y las alabanzas pueden hacer que tu corazón se enorgullezca y te pongas atención a las uy, hablaron bien de mí. Oh, debe ser que lo hice bien. Y los abuchos y lo demás puede hacer que te deprimas. Entonces, mantén un concepto de ti, el que tienes que tener, que es Dios en tu vida y que el que debe ser glorificado es el Señor. Si alguien habla mal, hablará mal del Señor, se las arreglará con el Señor. Y si hay alguna alabanza, que sea para el Señor, que es el que merece la gloria y la honra. Amén. Entonces, enfócate. No te distraigas, que ni las cosas que pasan, buenas o malas en el camino, te distraigas del llamado de Dios y lo que Dios te ha mandado a hacer. Entonces dice el Señor, y en una forma bien chévere, dice, que donde entremos, estemos en esa casa todo el tiempo que vamos a estar para predicar, si nos abren la puerta en un lugar. Dice que recibamos lo que nos den porque es una bendición de parte de Dios. Pero dice que el que a nosotros nos recibe, o a el que recibe una persona que tiene un corazón como un niño, recibe a Jesús. Jesucristo está dando un ejemplo que el corazón de él es como de un niño. Dice que el que recibe a alguien que es humilde como un niño, recibe a Jesús.
Y el que recibe a Jesús, recibe al Padre. Hasta ese nivel. Wow. Y el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice el Señor. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y a uno le da una tranquilidad y una paz. Si alguien rechaza el mensaje que tú das, rechazas al Señor. Si alguien lo acepta, acepta es al Señor, a Jesús. Y cuando tú ves que ellos salieron, muy seguramente obedecieron lo que Jesús les dijo al pie de la letra. Tanto que Dios lo respaldó más allá. Su corazón fue tan sencillo, con tal obediencia, que es el tercer punto, escríbelo ahí. Obediencia, oración, enfoque y obediencia. Con tal obediencia que el respaldo que Dios le dio fue mayor al que tenían. Porque a veces no es lo que aparentemente parezca lógico, sino lo que Dios nos manda a hacer. No es lógico que Dios te mande a darle 7 vueltas a una ciudad que tiene un muro y que después para conquistarla hay que gritar. Eso no es lógico, pero es obediencia a lo que Dios le mandó. Hay muchas cosas que no son lógicas en la Biblia, pero que son obediencia a lo que Dios nos manda. Me voy a un lugar y entonces no voy a tener ni que comer, ni voy a tener me voy a ir sin celular y entonces no es lógico a veces lo que tenga que hacer, ni que dependa de algunas cosas, pero hay cosas que son solo obediencia y Dios respalda la obediencia. Dios respalda la obediencia. Me asusta pensar en estos días cómo cada vez más, a veces nosotros los padres tenemos más psicología, tenemos muchas más cosas, pero luchamos y batallamos más con la obediencia de nuestros hijos. Hace no muchos años, unas décadas atrás, 50, 60 años, el respeto era grande, grande, grande a los padres. Mucho. No hablemos de muchos años. Hablaba la vez pasada con mi suegra, que ella acabó de cumplir como 32 años o 31 años. Está jovencita todavía. Mi suegra me contaba de la época de pequeñita, cuando llegaba su papá, cómo tenían que saludarlo. Y decía mi suegra que incluso era como una oración. ¿Cómo era la oración, suegrita? ¿Puede activar su micrófono ahí y decirnos cómo era que tenía que usted recibir a su papá? Señora Ángela. Señora Ángela, ¿cómo era la oración? ¿Ah? No escucho a la señora Ángela. No reacciona la señora Ángela, no la alcanzamos a escuchar. Señora Ángela, ¿nos escucha? No, parece que no nos escucha. Bueno, ¿sí nos escucha, señora Ángela, o no? Ah, le está llegando tarde el audio. Ah, es que quería que nos hiciera la oración, suegrita, si puede activar su micrófono. ¿Cómo era la oración que usted tenía que hacerle de recibir a su papá? A ver si activa. ¿No puede activar el micrófono? Ya, ahí le estamos escuchando. Hasta ahora puedo activar el micrófono. No me puedo activar. Señora Ángela, ¿nos escucha? Ahí está, hable. ¿Nos escucha? No, parece que no nos escucha. No, creo que es que le está llegando tarde el audio. ¿Sí nos escucha, señora Ángela, o no? Ah, le está llegando tarde el audio. Vamos a ver si de pronto le llega el Tenía audio. que hacerle recibir a su papá. La verdad estoy recibiendo el audio tarde porque estoy viendo por uno y escuchando por el otro, por la otra. Bueno, dice que Ya, ahí le estamos escuchando. a ver, hasta ahora puedo activar el micrófono. No me puedo activar. Señora Ángela, ¿nos escucha? Hable. Bueno, la verdad Parece que no nos escucha. Creo que es que le está llegando tarde. ¿Sí nos escucha, señora Ángela? Ah, le está llegando tarde el audio. Vamos a ver si de pronto le llega. Tenía que hacerle recibir a su papá. La verdad estoy recibiendo el audio tarde porque estoy viendo por uno y escuchando por el otro. No pudimos. Continuemos con la charla porque no pudimos.
No pudimos. Bueno, en fin, fue bastante gracioso el asunto. El caso es que ella decía que tenía que no, padrecito, yo no sé qué, y era una oración completa para poder recibir a su papá. Pero lo que yo les quiero enseñar con eso era el gran respeto que se le tenía a los padres desde hace un tiempo. Hoy en día ha menguado mucho, el hijo alega demasiado desde chiquitico. Es una responsabilidad grande la que tenemos nosotros como padre para poder criar a nuestros hijos en respeto, en amor. Tenemos más psicología, tenemos aparentemente más herramientas, pero creo que se nos está olvidando más es la presencia de Dios, la presencia del Señor y el enseñar a nuestros hijos el respeto. Yo quiero que nosotros veamos de la manera en que en aquella cultura se veía un niño tenía mucho respeto, la mujer tenía gran respeto incluso al marido y los niños mucho más. Ahora ya era un extremo, sin embargo el ejemplo que da en aquel entonces es eso, un corazón como un niño de gran respeto, de humildad, de confianza. Un niño tiene confianza en su padre y eso sí lo podemos ver hoy en día todavía claramente. Un niño que se encuentre en un centro comercial, no sé si a usted alguna vez le pasó que usted lo dejen en un centro comercial y los papás le hagan el brillante broma de dejarlo solo por un momentico y usted empieza a mirar para un lado, a mirar para el otro y a hacer esta cara de asustado mirando para todo lado hasta que alguien le dice algo y usted no encuentra a mi papá, mi mamá. Por allá aparece el papá de uno riéndose y toteándose la risa al fondo. Y viene ese niño. ¡Ah, mi papá! Pero cuando uno se pone en los brazos del papá y la mamá y se agarra de la pierna, se agarra la mano, le vuelve el alma al cuerpo. Nos vuelven las ganas al cuerpo, nos vuelven las ganas al corazón. Entonces, es esa dependencia en Dios, confiar en Dios. Todos ellos se fueron confiados en lo que Jesús les había dicho y que iba a cumplir lo que les había dado. ¿Qué era lo que les había dicho? Que iban a poner las manos sobre los enfermos y iban a sanar y que predicaran el evangelio. Y simplemente ellos dijeron que se les apareció de pronto otro problema en el que no estaban preparados a afrontar. Demonios. Lo que hicieron fue en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Que el diablo cayó como un rayo. De una vez, cualquier problema que se te afronte en tu vida, si tienes un corazón como un niño, puedes estar seguro que caerá el diablo como un rayo en cualquier zancadilla que te quiera poner. De más, no te asustes por lo nuevo que pueda aparecer en tu vida. No te asustes por lo nuevo que se te pueda presentar, porque Dios lo tiene bajo control. Dios tiene bajo control tu vida, tu casa, tu familia, absolutamente todo. Tiene bajo control tu salud, tu cuerpo, tiene bajo control todas las cosas. Por lo tanto, no te asustes. Simplemente usa el nombre de Jesús. ¿Simplemente qué? Usa el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Y saben qué hizo Jesús? Cuando ellos vuelven y le dicen contentos, alegres del éxito que habían obtenido. No solamente hicimos lo que nos dijiste, Jesús, sino que se nos presentaron otros problemas y en tu nombre expulsamos los demonios y se nos sujetaron. Y Jesús se alegra, se regocija. Qué hermoso. Y yo quería pensar eso en estos días. Qué hermoso que Jesús pueda regocijarse hoy en día en cada uno de nosotros. Que pueda Jesús asomarse así y ver a Mauricio y decir, me alegro, me gozo, me regocijo. No por los talentos que pueda tener, porque los talentos no importan aquí. No por nada de eso, sino porque es como un niño, sino porque su corazón es como un niño, está confiado en mi nombre. Confía en mi nombre en sus finanzas, confía en mi nombre en su salud, confía en mi nombre en su casa, confía en mi nombre en la iglesia, confía en mi nombre en cada discípulo, confía en mí. Y podemos estar con toda tranquilidad en poder confiar en el Señor. Y que tú puedas confiar hoy en el Señor. ¿Será que el Señor pueda asomarse hoy también y ver a John Maniquenia y regocijarse?
decir, wow, qué nota, qué chévere. Se apareció el enemigo y cayó como un rayo, como un rayo. Yo lo vi y tú estabas allí, yo estaba contigo y cayó como un rayo. ¡Wow! Ven, qué alegría que pueda mirar al Omar y diga, ¡wow! No por lo que toca, chino. No por lo que, no, porque tiene un corazón como un niño. ¡Wow! Confía en mí y los problemas que tenía al frente cayeron así, como un rayo. En el nombre de Jesús, confía en mi nombre. Que puedan mirar allá Mauricio y Otilia y que Jesús pueda asomarse, mirar su casa y que puedan decir, wow, cómo me gozo en ellos. Porque el enemigo delante de ellos cayó como un rayo. En el nombre de Jesús, que podamos gozarnos hoy con él. Dice que ellos llegaron gozosos. Cuando estamos pasando por la angustia, cuando yo no sé lo que hayan ellos estado al frente, ellos iban confiados en Jesús a predicar, no sé cuántas personas les hayan cerrado las puertas, pero yo me imagino solo al ver que demonios se levantaron y ellos no tenían la escatología, no tenían toda la teología, no comprendían nada de muchas cosas, solamente se acordaron que los otros habían expulsado los demonios en el nombre de Jesús, hicieron en el nombre de Jesús y Dios los respaldó. Ah, qué hermoso es ver cuando las personas tienen un corazón así, sencillo y humilde, que confían en el Señor. Y cuánto nosotros a veces batallamos en tener un corazón así. No sé si usted batalla, yo a veces batallo mucho. Porque cuando tenemos la circunstancia difícil al frente no es fácil creer. Porque cuando podemos pensar en que Dios suple toda la necesidad financiera y se mete usted la mano en el bolsillo y no tiene, o empieza a mirar las cuentas que empiezan a sumarse una tras otra, y los meses pasan y los recibos siguen llegando, no es fácil confiar. No es fácil. No es fácil confiar en que Dios va a sanar cuando golpea las puertas de tu casa, cosas que no querías que golpearan la puerta de tu casa. Cuando hay de pronto una enfermedad, cuando hay algo así, no es fácil confiar, pero es precisamente ahí donde necesitamos confiar más, porque el corazón de un niño depende de su padre. El corazón de un niño depende de que su padre le lleve comida, de que su padre le cuida, porque cuando un niño está enfermo, ¿qué papá no se angustia porque su hijo esté completamente sano? Que papá no se angustia porque su hijo no pase ningún dolor, ninguna dolencia, va y le trae lo que sea, le trae acetaminofén, doles, le pone lo que sea, le da lo que sea para que esté bien, y es lo que quiere, y es lo que anhela. Y los padres saben que a veces, aunque los padres también estén enfermos, lo que más a veces angustia es ver a sus hijos enfermos. Y si un papá cuida de esa manera a un hijo acá en la tierra, ¿cuánto más nuestro papá no nos cuidará a nosotros? Pero no te creas grande, los grandes se pueden cuidar solos. Acuérdate que eres un niño delante de Dios y no sabemos en quién más confiar sino en Él. En Él confiamos, en Él subsistimos, en Él creemos. Simplemente sabemos que hay muchas cosas. ¿Qué me queda? Dios, enfocarme y obedecerte. Oro a ti, te oro, te busco porque dependo de ti. Yo quiero que tú le digas eso al Señor en esta mañana. Oro a ti y dependo de ti. Es impresionante cómo Dios puede revelar las grandes cosas, lo que hablamos hace 8 días, dar las cosas escondidas a los que tienen un corazón como niños, que dependen de Dios, que no dependen de sus talentos, que no dependen de su conocimiento, que no dependen de su teología, que no dependen de sus dones. Porque a veces hemos llegado incluso a creernos más que otro porque tenemos algunos dones dentro de la iglesia, porque Dios te ha dado un poco más de revelación en la palabra o de más facilidad de interpretarla, o porque Dios te ha dado un talento más a través de la alabanza, o te ha dado un talento más en un don espiritual de sanidad o de discernimiento o de alguna palabra de ciencia o un don de lenguas. Y a veces
Creemos pensar que somos más que otros porque tenemos alguno de esos dones. Y todos esos dones son del Señor. Son del Espíritu. Por eso se dicen dones del Espíritu. No dones del pastor, del líder. No son dones de personas. Son dones del Espíritu. Y si Dios nos los da, bendito sea el Señor. En el momento que nos los da para la edificación de la iglesia. Si te da una palabra de sabiduría, es para la edificación de la iglesia. Si te da una palabra de ciencia, es para la edificación de la iglesia. Si te da un don de sanidad, es para la edificación de la iglesia. Si te da un don para expulsar demonios, es para la edificación de la iglesia. Pero siguen siendo dones de Él en su nombre. Que para Él sea la gloria y la honra. Que no se nos suba en nuestro corazón el quién será el Juan, quién será el Pedro, en yo estuve en la transfiguración, en yo he estado en cuantos eventos y ustedes todavía no. No se nos suba nunca eso, jamás. Delante de Dios debemos ser como niños, sencillos y humildes, dependientes de Él. Y yo quiero invitarlo precisamente en esta mañana a que usted pueda acercarse al Señor. Podamos buscarle con un corazón así, dependiente del Padre. Que tú le puedas decir hoy a Dios: Señor, yo estoy dependiente de ti en esta hora, Dios. Sé que se va a cerrar ya Zoom. Quiero que nos conectemos ahorita para la administración. Pero quiero que te enfoques en eso. Hace unos años yo recuerdo, creo que lo he contado una o dos veces en la iglesia, cómo en una ocasión yo cerré mis ojos y me vi chiquitito. Si me quiere ver cómo era yo de chiquitito, era bien pachonchito, gordito. Puede mirar Facebook. Ahí creo que hay una foto de cuando tenía como un año. Y me veía así, chiquitito. Y me veía como veía a Jesús que venía y me cargaba. Y me abrazaba así. Y yo estaba acá y empezaba a darme vueltas así. Y me daba vueltas. Y en la medida que me daba vueltas, recuerden, yo estoy bebecito y pachonchito y Jesús me da vueltas así, me daba vueltas. Y Jesús reía conmigo. Se regocijaba alegremente, pero yo estaba carcajeando. Yo así con un año carcajeaba y carcajeaba como cuando un bebé carcajea. Yo no sé si usted lo sabe, ha visto los bebés carcajear. Como cuando un bebé carcajeaba, yo me daba vueltas así, yo veía a Jesús que me veía y reía. Y yo como carcajeaba, y carcajeaba y me gozaba. Yo estaba en oración, yo estaba orando. Y eso era lo que yo veía. Cuando yo vi eso, sentí una restauración en mi corazón, una vez más, de ver a Dios como mi papá. De ver cómo Él me consiente, cómo Él me cuida, a pesar de que tengo en estos momentos 20 y algo de años. a todos los que no saben todavía mi edad, este año, el 21 de septiembre, cumplo 40. A los que no sabían, cumplo 40 este año. Piso. Bendito sea el Señor. Sigo pollito, jovencito. ¿Todavía me aceptan en la reunión de jóvenes o ya me echaron? Bueno, pero estaba contándoles. Entonces yo me acuerdo que oraba y me sentía eso como un niño. Yo hoy lo recordaba una vez más porque creo que es la palabra que Dios tiene para nosotros. No te olvides de que necesitas tener un corazón como un niño, de que dependas de papá como un niño, como una niña. Yo quiero invitarla a que cierre sus ojos ahí donde está. Cierra tus ojos. Tal vez hoy no tengamos mucha música, tal vez no tengamos mucha alabanza de fondo, pero la presencia del Señor sigue igual. La presencia del Señor no necesita de los videos al fondo de YouTube, ni necesita de nada más. Allá en tu casa, tú puedes cerrar tus ojos
y de pronto puedas simplemente acercarte a tu papá y ve como un niño, como una niña delante del Padre. Acércate como una niña. Acércate a los brazos de tu papá. Tu papá te ama. Tu papá te ama. Tu papá te cuida. No tengas miedo. No tengas temor. Solo ten un corazón hoy como un niño. Padre, yo quiero hoy ver tu regocijo, tu sonrisa, tu alegría una vez más. Porque yo sé que cuando hay éxitos en cualquiera de nuestra vida, tú estás gozoso. Porque yo sé que cuando hay momentos difíciles, tú estás allí con tu corazón, Señor Jesús. Doblegado como un padre, queriendo que sus hijos hagan lo correcto, hagan lo que es bien, que no sufran. Y está siempre presto a levantarnos y ayudarnos cuando tropezamos, Señor. Yo te pido por la angustia que tal vez puedan estar teniendo los papás en estos momentos por sus hijos, por la angustia que puedan tal vez estar teniendo los padres, por las cosas que tienen que afrontar o desarrollar en este tiempo, sea a nivel de salud, sea a nivel de finanzas. Yo te pido, Dios, quítala de ahí, de los corazones, y que vuelva una confianza entendiendo que ellos, aunque son padres, también son hijos, y son hijos del mejor padre que eres tú. Como papá, Señor Jesús, a verte a ti hoy nos acercamos. Como un niño, Dios, destetado está nuestra alma. Como un niño destetado, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, oramos a ti en tu nombre, Dios. Clamamos tu presencia. Que hoy venga a las vidas, que hoy restaure, que hoy traiga nuevas fuerzas. Tú que estás allí cargado, trabajado, que tal vez no sabes qué hacer, qué desarrollar más, que tal vez ya no sabes qué más inventar. Dile, Señor, a ti me acerco hoy como un niño, como una niña, Dios. Yo necesito tu presencia. Yo necesito que me ayudes a descansar, que libertes mi espíritu, que libertes mi alma ahorita, Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi espíritu te busca, Señor. Tú eres mi confianza, Padre. Tú eres mi confianza. Y la mayor confianza que podemos depositar delante de Dios radica precisamente en la oración. Yo quiero invitarte a esto porque es lo primero. Todo lo demás, el enfocarse, el obedecer, el no dejar que el orgullo crezca, todo lo demás depende de la oración. En la oración es que tú demuestras realmente que dependes de Papá Dios. En la oración es que tú demuestras. Yo quiero invitarte a que abras tu corazón en esta hora y que le digas: Papá Dios, yo pongo delante de ti mi casa, mi vida, mi familia, mi salud, la salud de los que están en mi casa, Dios, creyendo que tú y solo tú puedes traer sanidad, traer bendición, traer salud.